En una época donde amar era un riesgo, Isaura se atrevió a soñar con la libertad y con el amor imposible de un hombre que desafiaría todo por ella. ¿Puede el amor florecer entre cadenas? Pocos romances han marcado tantos corazones en el mundo como La esclava Isaura, obra inmortal del brasileño Bernardo Guimarães, escrita en 1875. Esta historia, que cumple ahora 150 años, sigue vigente por su fuerza emocional, su mensaje de libertad, y por haber inspirado la novela brasileña más famosa del planeta, vista en más de 130 países. La versión que estás a punto de escuchar es una adaptación especial, más dinámica y directa, ideal para quienes desean vivir toda la emoción de este clásico en menos tiempo, sin perder su esencia dramática y romántica. Cuéntanos desde dónde nos escuchas y déjanos saber en los comentarios. ¿Hasta dónde puede llegar un corazón cuando lucha por su dignidad? Brasil, década de 1840. En las tierras fértiles del municipio de Campos dos Goitacazes, a la vera del río Paraíba, se alzaba una hacienda que parecía arrancada de un sueño. Era vasta, luminosa y de proporciones armoniosas, construida al pie de colinas altas aún cubiertas de bosque virgen. La mano del hombre, sin embargo, había domesticado la selva inmediata, transformándola en jardines ondulantes, huertos rebosantes de frutos, pasturas verdes como esmeraldas, sombreadas aquí y allá por árboles centenarios que se resistían a desaparecer, gameleiras, cedros y copaíbas que daban a todo el lugar un aire de quietud majestuosa. La casa principal se erguía imponente, con su alpendre cubierto de flores trepadoras que caían como cascadas perfumadas sobre los escalones de piedra. Las vidrieras reflejaban el oro líquido del ocaso, incendiando de luz las paredes como si un fuego sagrado ardiera en su interior. Nada se oía salvo el suave murmullo del viento entre las hojas y el arrullo del río que avanzaba, sereno y orgulloso, llevando reflejos del cielo. Ni una figura humana a la vista, solo el lenguaje vivo de la naturaleza en su plenitud. Pero entonces, en medio de aquel silencio reverente, una voz comenzó a brotar desde el corazón mismo de la casa. Era un canto suave, femenino, que parecía surgir no de la garganta de una mujer, sino del alma de un ángel herido. Su tono era dulce, su melodía melancólica, y en su letra se deslizaban las sombras de una tristeza antigua, la esclavitud, la soledad, la imposibilidad de amar. Aquella voz llenaba el aire con una dulzura tan profunda que los árboles enmudecían, los pájaros dejaban de trinar, y hasta el río parecía escucharlo en un suspiro contenido. Dentro del salón principal, amplio y ricamente decorado, se hallaba sentada ante un piano una joven de belleza sobrecogedora. Su piel, tan pálida como el marfil del teclado, contrastaba con el negro reluciente de su cabellera que caía en ondas gruesas hasta ocultar el respaldo de la silla. El vestido que llevaba era modesto, de tela sencilla, pero realzaba aún más la esbeltez de su figura y la pureza de sus facciones. No llevaba joyas, salvo una pequeña cruz de azabache suspendida por una cinta en el cuello. Sus dedos seguían sobre las teclas, como si quisiera prolongar, apenas con el roce, la vibración de cada nota. Isaura. El nombre parecía encarnar el susurro mismo del destino. Con los ojos perdidos en la ventana abierta y el rostro bañado por la luz del atardecer, se mantenía inmóvil, sumida en un pensamiento que dolía y embellecía al mismo tiempo. Era la imagen viva de una prisionera de alma libre. Detrás de ella, silenciosa como una sombra elegante, apareció Malvina. Jovencita aún, vestida con la opulencia que solo las damas ricas podían ostentar, tenía los ojos azules y el andar suave, marcado por la seguridad de su posición. Apoyó su mano blanca y delicada sobre el hombro de Isaura. «Isaura», dijo en voz baja. La joven giró con un leve sobresalto. «¿Está usted aquí, señora?» No la había notado. «Te escuchaba desde el pasillo», respondió Malvina con una sonrisa. «Cantas con una voz tan hermosa. Pero, Isaura, esa canción es tan triste.
¿Por qué la cantas tanto? Isaura bajó los ojos, como si su secreto pesara más que sus propias palabras. Porque me recuerda a alguien que nunca conocí. A mi madre, susurró. Pero si no le agrada, no la cantaré más. Malvina suspiró y se sentó a su lado. No es que me moleste la canción, Isaura, pero temo que quien la oiga piense que aquí eres infeliz, que eres maltratada, cuando no es así. Has sido educada como una dama, vives mejor que muchas mujeres libres. Mi suegra, en su lecho de muerte, nos pidió a mi esposo y a mí que te cuidáramos como a una hija, y así lo he hecho. Isaura sonrió con dulzura, aunque en su mirada brillaba un dolor que no se podía esconder del todo. Lo sé, señora, y le estoy agradecida, pero ¿de qué me sirve haber aprendido a leer, a bordar, a tocar el piano, si mi alma sigue siendo esclava? ¿Te estás quejando de tu suerte? No, señora, no tengo derecho. Solo reconozco mi lugar. Malvina la observó con detenimiento y una chispa juguetona cruzó su mirada. ¿Será que estás enamorada, Isaura?, dijo con picardía. ¿Es por eso que cantas con tanta melancolía? Isaura abrió los ojos, sorprendida, y negó con una tímida sonrisa. Yo, no, señora, no piense eso de mí. Vamos, no me engañes. Eres joven, hermosa, y no faltará quien se enamore de ti. Pero no te preocupes, mañana mismo hablaré con Leoncio. Es una vergüenza que una muchacha como tú siga siendo esclava. Tendrás tu libertad, te lo prometo. Isaura no respondió. Agradecía el gesto, pero sabía que había promesas que se llevaban el viento. Fue entonces cuando un repentino sonido de cascos interrumpió la conversación. El retumbar de los caballos se acercaba por el camino principal. Ambas mujeres se dirigieron hacia la ventana. ¿Quién será?, murmuró Malvina. Isaura, en silencio, apretó los labios. Sabía que la llegada de esos jinetes marcaría el inicio de algo, aunque aún no supiera qué. Y en ese atardecer inmóvil, mientras el viento se enredaba entre los árboles y la casa seguía bañada por la última luz del día, el destino comenzaba a tomar forma. Los cascos de 2 caballos retumbaron sobre el empedrado del camino principal, levantando pequeñas nubes de polvo dorado que el sol, aún bajo en el horizonte, iluminaba con delicadeza. Al llegar frente a la entrada principal de la hacienda, los jinetes desmontaron con familiaridad y sin ceremonias. La servidumbre no se apresuró en recibirlos. No hacía falta. Aquellos hombres no eran forasteros ni visitantes, eran los amos. El primero, de porte elegante, gestos refinados y mirada altiva, era Leoncio Almeida, joven esposo de Malvina. A su lado, con una sonrisa despreocupada y aire juvenil, venía Enrique, hermano menor de ella, aún libre de las sombras que ya se cernían sobre la vida del otro. Para entender lo que estaba por comenzar, era necesario retroceder en el tiempo y contemplar con atención la figura de Leoncio. Hijo único del poderoso comendador Almeida, Leoncio había crecido sin conocer límites ni negativas. Su infancia fue una sucesión de caprichos consentidos, travesuras impunes y maestros complacientes. De colegio en colegio, pasó como quien atraviesa un salón lleno de ecos vacíos. Jamás se esforzó por aprender, pero jamás fue reprobado. El apellido Almeida pesaba más que cualquier examen. Cuando alcanzó la adolescencia, sus padres, ya vencidos por la fatiga moral, cedieron a su siguiente deseo: abandonar la medicina, cambiar de rumbo, buscar otro destino, uno que supuestamente estuviera a la altura de su inteligencia extraordinaria. Así, con un billete generoso y sueños inflados de arrogancia, Leoncio fue enviado a Europa. París lo recibió como a tantos otros hijos de ricos, con los brazos abiertos del placer, la vanidad y la ilusión. En la capital francesa no se lo vio en bibliotecas ni en aulas, sino en salones de baile, cafés lujosos y teatros donde las luces ocultaban la decadencia. Leoncio se convirtió en un experto del ocio, un figurín de los bulevares, admirado por su estilo, temido por su arrogancia.
Regresó al Brasil no como un hombre ilustrado, sino como un dandy vacío, hábil en las apariencias, pero hueco en el alma. Decepcionado, el comendador lo instó a encontrar un propósito. Leoncio simuló entusiasmo por el comercio, aunque en verdad despreciaba todo lo que oliera a esfuerzo. Las únicas transacciones que le interesaban eran aquellas que prometían riquezas inmediatas y prestigio sin sacrificio. Su padre, escarmentado, comprendió que la única forma de controlar sus excesos era atarlo a una fortuna nueva. El matrimonio con Malvina, hija de un poderoso comerciante y amiga de la familia, fue propuesto y aceptado. Poco después de aquella boda precipitada, la madre de Leoncio cayó enferma. Murió con la misma discreción con la que había vivido, dejando tras de sí una historia que muchos fingieron olvidar, excepto Isaura. Esa historia había comenzado años antes, cuando el comendador, hombre frío y mujeriego, posó los ojos en una joven esclava mulata, fiel criada de su esposa. Durante meses, la acosó con amenazas y promesas, hasta que finalmente, mediante la fuerza y el poder que le otorgaba su posición, la doblegó. De esa violencia nació una niña, Isaura. La esposa del comendador, mujer de alma bondadosa y espíritu quebrantado, supo la verdad. Y en lugar de volverse contra la pequeña criatura que no tenía culpa alguna, la acogió. Vio en ella un consuelo, una presencia que aliviaba el vacío de no haber tenido una hija. Isaura fue criada como si lo fuera. Aprendió a leer, a escribir, a tocar el piano y a bordar, a hablar francés, a rezar con el alma limpia, a moverse con la gracia de una dama. Su inteligencia, su dulzura, su belleza serena florecieron bajo la tutela amorosa de aquella mujer que la llamaba mi hija del alma. Leoncio nunca toleró aquel cariño. Lo despreciaba en silencio, burlándose del capricho de vieja, como solía llamarlo. El comendador tampoco lo aprobaba, aunque por conveniencia prefería callar. Decía que tanta educación terminaría volviendo a Isaura orgullosa, insolente, peligrosa. Pero la señora, obstinada en su ternura, comenzó a hablar de testamentos, de libertad, de garantías para el futuro de la joven. Su esposo y su hijo, en complicidad, fueron postergando una y otra vez la redacción del documento. Y entonces, sin previo aviso, la muerte vino a buscarla. Un ataque fulminante de parálisis silenció para siempre sus intenciones. Isaura lloró amargamente a la única persona que la había amado sin condiciones. Malvina, conmovida, le prometió seguir cuidándola como su protectora lo había hecho. Pero los afectos no eran contratos, y las promesas no eran papeles firmados. Isaura continuó en la casa, tocando el piano que antes le pertenecía a su señora, leyendo los libros que ella le regaló, vistiendo con sencillez, obedeciendo con gracia. Malvina le ofrecía cariño sincero, pero no podía protegerla del mundo. Y en aquella casa, donde ahora reinaban Leoncio y su ambición disfrazada de elegancia, la libertad era una palabra frágil, colgando de un hilo invisible. La hacienda permanecía tranquila bajo la luz tenue del anochecer, pero una sombra nueva se posaba sobre sus muros. Una sombra que venía del pasado y que pronto tocaría el corazón de Isaura. Enrique acababa de cumplir los 20 años. Era un joven apuesto, de mirada viva y modales refinados, el tipo de muchacho que el mundo halaga sin que él haya hecho mucho para merecerlo. Frívolo en sus pensamientos, apresurado en sus juicios y encantado de sí mismo, no escapaba a los defectos comunes de quienes han nacido rodeados de privilegios. Sin embargo, en su pecho latía un corazón noble, capaz de indignarse ante la injusticia y de conmoverse frente al dolor ajeno. Aquel verano, aprovechando sus vacaciones de medicina, aceptó la invitación de su cuñado para pasar unos días en la hacienda. Leoncio, que había ido hasta la villa de Campos a recibirlo, lo acompañaba en el regreso. Durante el trayecto, el tema de conversación, una y otra vez,
volvía a ser el mismo, Isaura. «Tienes que verla, Enrique», decía Leoncio con un brillo oscuro en los ojos. «Jamás en París, ni en Cádiz, ni en Nápoles vi una criatura tan hermosa. Es una joya. Y lo más sorprendente, es una esclava». Enrique lo miraba con desconcierto. Le causaba inquietud aquel entusiasmo desbordado por una mujer que vivía bajo el mismo techo que su hermana. Pero no dijo nada. Leoncio continuó. «La educaron como a una princesa. Habla francés, toca el piano, borda como las monjas del convento. Mi madre la adoraba. Mi esposa insiste en que debo darle la libertad, pero dime tú, ¿qué hombre sensato se desprendería de un tesoro así?» Enrique bajó la mirada, incómodo. No compartía esa visión utilitaria, pero una parte de él empezaba a sentir una curiosidad difícil de explicar. A la mañana siguiente, el salón estaba bañado por la luz dorada que entraba por los ventanales. Isaura, sentada junto a la ventana, bordaba en silencio. Llevaba un vestido modesto, azul claro, que realzaba su tez delicada. Sus cabellos, recogidos con sencillez, dejaban ver la línea suave del cuello y la frente despejada. Sus manos se deslizaban sobre la tela con la precisión de quien ha aprendido a tener paciencia desde muy niña. Enrique y Leoncio se detuvieron en el umbral. Ella no los había notado. «Ahí la tienes», susurró Leoncio con satisfacción. «¿No parece una obra de arte viviente?» Enrique asintió hipnotizado. «No es una andaluza ni una parisina, es una perfecta brasileña», dijo con asombro. «Y por eso no pienso liberarla», añadió Leoncio. «¿Qué sentido tendría haberla criado como dama para luego dejarla ir como una cualquiera?» Enrique frunció el ceño. «Tenerla aquí, tan cerca de tu esposa, tan expuesta, no es apropiado, Leoncio. Lo sabes». Leoncio se encogió de hombros con ironía. «Isaura es como uno de mis espejos venecianos. ¿Acaso debo esconderlos en la cocina?» En ese momento, Malvina irrumpió en el salón, fresca como una flor de abril. Su risa era clara, su alegría contagiosa. «Buenos días, señores perezosos. Al fin despiertan». «Te ves radiante hoy, querida», dijo Leoncio. «Qué buen augurio te visita». «Estoy feliz y quiero que este día sea de fiesta», respondió ella. «Y tú, Leoncio, me debes una promesa, una que llevas demasiado tiempo posponiendo». «¿Promesa? ¿Cuál?», preguntó él fingiendo ignorancia. «Sabes perfectamente cuál, la libertad de Isaura. Hoy quiero que cumplas tu palabra». Leoncio soltó una risita seca. «Hablar de eso aquí, ahora, delante de ella, no me parece...» «Pues vámonos adentro», dijo Malvina tomándolo de la mano. «Enrique espera aquí, iré a encargar el café». Cuando Isaura se dio cuenta de su presencia, intentó retirarse, pero Enrique la detuvo con un gesto. «¿Qué desea, señor?», preguntó ella con la mirada baja. «Quiero hablar contigo», respondió él acercándose. «No temas». La contempló sin disimulo. Había en ella una dignidad tan serena que lo desarmó. Por un instante, dudó. Luego, con torpeza disfrazada de galantería, tomó su mano. «No imaginas lo hechicera que eres. Es una injusticia que una mujer como tú siga siendo esclava». Isaura retiró su mano con suavidad. «Si eso es todo lo que tenía que decirme, permítame retirarme». «Espera, escúchame. Podría convencer a Leoncio de que te dé la libertad. Podrías tener todo, vestidos, joyas, criados, y mi amor. Haría de ti una reina». Isaura lo miró con frialdad. «Eso haría perder el juicio a cualquiera, señor. Pero yo prefiero conservar la calma. Guarde sus promesas para quien las desee». Enrique insistió, acorralado por un deseo que no entendía del todo. Intentó abrazarla. Isaura retrocedió con decisión. «Señor Enrique, le exijo que me deje en paz». «Un beso, solo uno, Isaura. Si continúa, gritaré más fuerte. No toleraré más insinuaciones». «Qué altiva te pones», murmuró él frustrado. «Pareces una gran señora». «Ya basta, no era suficiente con el señor Leoncio. Ahora también usted». Aquellas palabras lo detuvieron en seco. «¿También Leoncio? ¿Qué estás diciendo?» «Tanto a usted como a él los rechazo por igual».
En ese instante, una carcajada sarcástica rompió la tensión. Leoncio estaba en el umbral, con los brazos cruzados y una sonrisa de hielo. «¡Bravo! ¡Qué manera de poner en práctica tus lecciones de moral, cuñado!», dijo con desprecio. «Cortejando a mi esclava en el salón de tu hermana. Muy elegante». Enrique, enrojecido de furia, dio un paso hacia él, pero se contuvo. «Qué curioso», dijo con ironía. «Pareces tener más celos por ella que por tu propia esposa. Mi hermana no merece esto». «¿Qué insinúas?». «Lo que tú acabas de oír. Y te advierto, no guardaré silencio». «Cuidado con lo que dices». «No tengo más que decir. Me retiro. Sería indigno discutir contigo por una esclava». Enrique salió con paso firme, mientras Isaura, temblorosa, se refugiaba en un rincón del salón. Leoncio permaneció inmóvil, furioso, herido en su orgullo. No le importaba haber provocado la ira de su cuñado, pero le aterraba haber expuesto sus intenciones. La posibilidad de que Malvina lo supiera lo dejaba inquieto. Isaura lo observaba con el corazón encogido. En su mirada se mezclaban el miedo, la culpa y la certeza de que su imprudencia había encendido una chispa que, en cualquier momento, podría convertirse en incendio. Ella era la joya en disputa, pero también la presa, y aunque aún no sabía cuánto le costaría, ya intuía que pagaría el precio más alto. La luz se había apagado en el salón, pero el aire aún cargaba el eco de palabras que dolían como cuchillas. Isaura, temblorosa, permanecía en el mismo rincón al que se había refugiado, deseando con toda el alma que su amo no reparara en su presencia. Pero el destino, siempre cruel con los corazones más puros, no le concedía tal piedad. «Ah, ¿aún estás aquí? Hiciste bien», dijo Leoncio al verla, con una sonrisa fría que no llegaba a los ojos. Isaura se estremeció. Quiso responder, pero su voz no obedecía. El silencio de su alma era más elocuente que cualquier palabra. «Pelo que veo», prosiguió él, acercándose con pasos calculadamente lentos. «Andas muy adelantada en asuntos de amor. Estabas escuchando los halagos de ese muchachito con una atención muy complacida». Isaura levantó el rostro apenas lo necesario para mirarlo con seriedad. «Tanto como escucho los suyos, señor», respondió con la dignidad de quien no tiene más escudo que la verdad. «Porque no tengo otra opción». Leoncio frunció el ceño. «Una esclava que osa mirar con amor a sus señores merece ser castigada severamente». «No lo he hecho», susurró ella. «No soy yo quien busca esas miradas». Leoncio se detuvo a poca distancia. Su expresión ya no era irónica, sino sombría. «¿Le dijiste algo a Enrique, Isaura?» «¿Yo? No, señor. Nada que pudiera ofenderlo ni a usted». «¿Estás segura?» «Lo juro», balbuceó tragando el nudo que se formaba en su garganta. Él la observó en silencio por unos instantes, como si midiera el peso de cada palabra que ella decía. «Cuidado, Isaura. Hasta ahora he soportado tus rechazos con paciencia, pero no aceptaré que, bajo mi techo, y casi ante mis propios ojos, prestes oído a los galanteos de nadie, y mucho menos que reveles lo que ocurre aquí dentro». Isaura bajó la mirada, pero no por sumisión. Era el miedo lo que le sostenía la cabeza gacha. «No deseo su amor, señor, pero tampoco merezco su odio». Leoncio se giró bruscamente. Su voz se volvió más áspera. «Tal vez sea necesario desterrarte de esta casa, llevarte a un lugar donde nadie más te vea, ni te desee». «¿Para qué? ¿Para qué, señor?», alcanzó a decir, pero él ya se alejaba. «Basta», la interrumpió sin mirarla. «No conviene que nos encuentren hablando a solas. Te escucharé en otro momento». Y murmurando entre dientes sobre Enrique, sobre Malvina y sobre su propio error al haberlo traído, se marchó con paso agitado. Isaura quedó sola, inmóvil, sintiendo que el aire se espesaba a su alrededor. Su cuerpo temblaba, pero no por el frío. La amenaza del destierro era menos aterradora que lo que intuía que vendría después. Permita Dios que tal ocasión nunca llegue, pensó con el corazón encogido.
La soledad le cayó encima como una noche sin estrellas. Su mente, acosada por los recuerdos, fue arrastrándola hacia un dolor antiguo, casi olvidado pero aún vivo, el de su madre. Aquella mujer dulce y fuerte que, según los viejos esclavos, había sufrido la peor de las humillaciones. Ella conocía esa historia. La había escuchado susurrada con temor y respeto, como quien invoca un mal que aún ronda la tierra. Su madre había sido víctima del mismo linaje, y ella correría la misma suerte. Isaura apretó las manos sobre su pecho. No sabía cómo defenderse, ni a quién recurrir. Había considerado la posibilidad de contarle todo a Malvina, decírselo todo sin reservas. La verdad podría salvarla. Pero su corazón se lo impedía. Amar a su señora era tan natural como respirar. ¿Cómo clavarle un puñal de desengaño? ¿Cómo destruir con una sola confesión el mundo delicado y dulce en el que Malvina vivía? ¿Cómo convertir en sombra el cielo claro de su inocencia? Prefería callar. Prefería arder en silencio, como su madre. Morir si fuera necesario, pero sin ser la causa de la tristeza de quien tanto le había dado. Pensó entonces en su padre, un hombre pobre, simple, sin más poder que el de su cariño y su honradez. No podía acudir a él, no podría protegerla de Leoncio ni de sus amenazas, y ella lo sabía. Así, sin más armas que su dignidad, Isaura se retiró a su aposento. Cerró la puerta con lentitud, se dejó caer de rodillas junto a la cama y estalló en llanto. Lloró sin hacer ruido, como se llora cuando ya no hay esperanza de consuelo humano. Solo le quedaba clamar al cielo, al único juez al que Leoncio no podía engañar. Su canto triste, aquel que tanto incomodaba a Malvina, comenzaba a cobrar su verdadero sentido. No era la tristeza de un amor imposible, ni el lamento de un corazón herido por el desdén. Era el grito ahogado de quien vive atrapada en una jaula dorada, sin cadenas a la vista, pero con el alma en cautiverio. Porque Isaura no estaba enamorada. Su corazón permanecía puro, intacto, limpio de pasiones, pero herido por el miedo. Su dulzura era real, pero bajo esa ternura vivía un alma rota, sostenida por una voluntad que aún no había sido quebrada. Y en ese silencio, en medio de la noche que ya caía sobre la hacienda, Isaura comprendió que su mayor pecado era ser demasiado hermosa y demasiado buena para el mundo al que pertenecía. Aún con el corazón golpeando en el pecho y la mente envuelta en niebla, Isaura tomó su costura y se dispuso a abandonar el salón con paso silencioso. Quería esconderse. Quería que nadie más la viera. Soñaba con encontrar algún rincón entre los limoneros o entre los jazmines del huerto donde pudiera, por fin, respirar en paz. Pero el destino, siempre burlón con los inocentes, le tenía reservada una escena más. Apenas había cruzado la mitad del salón cuando una figura inesperada surgió ante ella. Era Belchior, el viejo jardinero de la hacienda. Su silueta encorvada y grotesca lo hacía parecer más una criatura de cuento que un hombre de carne y hueso. Tenía la cabeza grande, la espalda curvada como una colina y un andar torpe, como si sus pasos pidieran permiso a cada baldosa. Pero en sus manos, temblorosas y llenas de tierra, llevaba un ramo de flores tan grande que casi le cubría el rostro. «Valga Dios», murmuró Isaura al verlo. «¿Qué más me faltaba hoy?» «Señora Isaura», balbuceó Belchior con torpeza, «traje esto para usted». Isaura no pudo evitar sonreír, no por alegría, sino por el absurdo de la situación. El jardinero, con toda su deformidad y candidez, no despertaba en ella ni temor ni repulsión, solo una compasión resignada. «Señora, yo», dijo ella, tratando de mantener la compostura. «¿También usted se burla de mí, Belchior?» «Dios me libre. Yo no me burlaría nunca, que me caiga muerto si alguna vez le falto al respeto. Yo vine a traerle estas flores, aunque usted misma es la flor más bonita del jardín». Isaura negó con la cabeza, ya sin saber si reír o llorar. «No me diga esas cosas, señor Belchior. Soy una esclava.
la esclava de doña Malvina, no una señora. Usted será lo que quiera, pero en mi corazón es reina. Yo, Isaura, yo he juntado dinero, más de 500 cruzados. Si me acepta, puedo comprar su libertad, casarme con usted. Seríamos felices. Usted ya no tendría que servir a nadie más. Isaura bajó la vista. Quiso responder con delicadeza, pero su alma estaba demasiado cansada para ternuras. Agradezco sus intenciones, pero no tiene caso. Mis amos no me venderían por nada del mundo. Malvados, tener en cadenas a la reina de la hermosura, dijo Belchior con los ojos humedecidos. Pero no me importa. Yo prefiero ser esclavo de usted que señor de 100,000 hombres. La pienso cuando riego las flores, la sueño cuando cae la noche. Y, de pronto, cayó de rodillas ante ella. Le temblaban las manos. Su voz se quebraba como hoja seca. Isaura, alarmada, miró hacia los lados. Levántese, por favor, ¿qué está haciendo si alguien lo ve? ¡Ay, señor Belchior, váyase ya, váyase! Pero ya era tarde. Desde un extremo del salón, Leoncio emergía de entre las cortinas, con su mirada oscura clavada en ambos. Desde el corredor, Enrique y Malvina habían sido testigos de la escena. Ella se aferraba al brazo de su hermano, el rostro lívido, los ojos húmedos. Leoncio fue el primero en hablar. «Oh, vaya, veo que tengo en casa un ídolo ante el cual todos se arrodillan, incluso el jardinero». Belchior se levantó de un salto temblando. «Señor, yo solo venía a traer estas flores para los floreros». «¿Y desde cuándo se entregan de rodillas?», replicó Leoncio con tono cortante. «Si vuelve a representar esa farsa, lo echo a patadas de la hacienda». Belchior, confundido, tropezó con las sillas mientras intentaba huir. Isaura, inmóvil, no se atrevía a moverse. Pero lo peor aún no había pasado. Leoncio, al notar la ausencia de los otros, se acercó a Isaura con una expresión que intentaba disfrazar de ternura. Su voz cambió, se volvió suave, dulce, peligrosa. «Isaura, mi Isaura». No terminó la frase. Un grito ahogado lo detuvo. Malvina, en el umbral, apoyada en el hombro de Enrique, estaba pálida como un velo mortuorio. «Ahora entiendo todo», susurró, antes de caer desfallecida. Enrique la sostuvo con fuerza. Ella, entre sollozos, se cubrió el rostro y corrió a encerrarse en su habitación. Isaura temblaba. Leoncio, paralizado, no supo qué decir. Enrique salió sin hablar palabra. Isaura huyó al jardín, como un ave herida buscando el abrigo de las ramas. Quería desaparecer entre los naranjos, perderse en el perfume de las flores que no juzgan ni preguntan. Ya no podía soportar más. 3 hombres en menos de un día la habían asfixiado con sus intenciones. Ya no era una mujer. Era un trofeo, una propiedad, un objeto. Leoncio, en tanto, deambuló furioso por el salón. No soportaba el ridículo, no aceptaba haber sido descubierto, culpaba a Enrique, a Isaura, al destino. Se debatía entre la cólera y la humillación. Cuando llegó la hora del almuerzo, la mesa estaba servida, pero él comía solo. Mandó llamar a Malvina, pero ella, encerrada en su aposento, alegó sentirse indispuesta. Él estuvo a punto de volcar la mesa, de gritar, de romperlo todo, pero se contuvo. Decidió que no cedería el control, fingiría indiferencia, fingiría que nada le importaba. Esa tarde, montó su caballo y recorrió los cafetales. Al anochecer, volvió como si nada hubiera pasado. Cenó, se reclinó en el sofá del salón y encendió un habano con toda la parsimonia del mundo. Enrique regresó al caer la noche. Buscó a su hermana por toda la casa hasta encontrarla en su cuarto. Estaba deshecha, pálida, con los ojos hinchados por el llanto. «¿Dónde estabas, Enrique? Estaba desesperada por verte». «¿Sola? ¿No estabas en compañía de tu perfecto esposo?» «No me hables de él. Estaba ciega. Ahora sé que peor es estar acompañada por alguien que no tiene alma. Por fin lo ves». «Enrique, quiero enfrentarlo, ahora. Necesito hacerlo». «¿Quieres que vaya contigo?» «Sí, no puedo sola, me da miedo».
miedo de él y de lo que pueda decir. Enrique le ofreció su brazo. Vamos entonces, haré que te escuche, y si se atreve a alzarte la voz, sabrá lo que es enfrentar a un hermano furioso. Y así, los dos se dirigieron al salón, donde la verdad, como una espada desenvainada, ya los estaba esperando. La atmósfera del salón era densa y opaca, como si las paredes mismas hubiesen absorbido las tensiones de los días anteriores. La brisa de la tarde apenas movía las cortinas de lino claro que colgaban de los ventanales. Leoncio, despreocupado en apariencia, permanecía recostado en un sofá, fumando con lentitud su habano, rodeado de ese silencio que precede a las tormentas. Su rostro, enmarcado por la luz dorada del ocaso, mostraba una calma fingida, casi provocadora. Malvina entró con paso firme, con el porte de una dama que no pedía permiso ni toleraba evasivas. En sus ojos había una determinación nueva, distinta a la dulzura habitual. Sin detenerse, se plantó frente a su esposo. «Señor Leoncio», dijo con voz controlada pero vibrante, «deseo hablarle unas palabras, si eso no le incomoda». Él se incorporó con agilidad, como si aquel tono firme no le perturbara en absoluto. «Estoy siempre a tus órdenes, querida Malvina», respondió con una sonrisa torcida, sin abandonar el tono condescendiente. «No me llame así», exclamó ella con frialdad. «Vengo a decirle que me ha insultado y me ha traicionado en esta casa de la forma más indigna y desleal». Leoncio frunció el ceño, pero no abandonó su papel de inocente sorprendido. «¿Qué estás diciendo, Malvina? No comprendo una sola palabra». «No finja sorpresa. Bien sabe por qué lo confronto. Debí haberlo intuido desde hace tiempo. Ha cambiado conmigo, me mira con distancia, me toca sin alma, y ahora todo tiene sentido». «Ah, mi corazón. ¿De verdad creías que la luna de miel iba a durar eternamente? Eso sería monótono, ¿no crees?». La bofetada no se materializó, pero sus ojos lo golpearon con una furia que encendió sus mejillas. «Aún se atreve a burlarse. ¡Qué bajeza! ¡Qué vergüenza para los dos!». Leoncio trató de tomarle la mano, pero ella la retiró con un ademán tajante. «Déjeme, no me toque. Estoy aquí para decirle que no puedo, ni quiero, compartir el techo con una mujer a la que usted ha mirado como si fuera su esposa, o algo peor. Así que decida, o ella, o yo». «¿Hoy?». «Ahora mismo». Él, por un instante, pareció desarmado. Bajó la mirada, tomó aire y respondió con voz mesurada. «Malvina, estás siendo injusta. Tú sabes que yo he considerado la libertad de Isaura, pero no está en mis manos. Ella aún pertenece legalmente a mi padre». «¡Qué miserable excusa!», exclamó Malvina con un brillo de decepción en los ojos. «Su padre le entregó esta hacienda y todos sus esclavos. Ya tiene poder para decidir. Pero si prefiere a esa esclava sobre mí...». «Malvina, no digas eso, no blasfemes». «Blasfemia o no», replicó ella, «le exijo que le dé un destino. Véndala, libérela, escóndala, pero no la quiero más en mi servicio. Es demasiado hermosa para mucama». Desde un rincón de la sala, Enrique, hasta entonces mudo testigo, dio un paso al frente. Su rostro mostraba mezcla de vergüenza y determinación. «¿Ve, señor Leoncio? Se lo advertí. Estas son las consecuencias de llenar su casa de trastes de lujo, como usted los llama». Leoncio giró hacia él con los ojos encendidos. «Estos trastes no serían peligrosos si no hubiese soplones que alteran la paz del hogar ajeno por conveniencia personal». «¡Alto ahí!», bramó Enrique. «Si me metí fue para impedir que su traste de lujo pasara del salón a su alcoba. No podía quedarme de brazos cruzados mientras mi hermana era ultrajada». Leoncio avanzó hacia él con el puño cerrado, hirto de rabia, pero Malvina se interpuso. «Basta los dos. Esta disputa es inútil y humillante. Ya dije lo que tenía que decir. Si Leoncio quiere ser un hombre honorable, que lo demuestre. Si no, ya sabrá a qué atenerse». Leoncio, sin dejar de mirarlos, abrió la boca para responder, pero una voz grave y firme resonó desde el alpendre. «Buenas tardes. ¿Se puede?». Leoncio suspiró aliviado. Una interrupción por fin. Sin pensar en quién era, respondió.
Adelante, esta casa está abierta. Pero su alivio duró poco. A través de la puerta apareció Miguel, el antiguo feitor de la hacienda y padre de Isaura. Traía consigo la nobleza silenciosa de quien ha trabajado con el alma, la dignidad de quien se ha hecho a sí mismo. Su ropa era modesta pero impecable y sus ojos brillaban con serenidad determinada. «Señor Leoncio», dijo tras saludar a los presentes, «vengo a tratar un asunto sencillo, y creo que puede escucharse aquí mismo frente a estas personas que me parecen de confianza». «Por supuesto», dijo Leoncio, aún sin reconocerlo del todo. Miguel sacó de su abrigo una vieja cartera de cuero y la tendió con firmeza. «Aquí está la suma que su padre exigió por la libertad de Isaura. 10 contos de reis, completos, cada moneda ganada con trabajo y dignidad». Leoncio quedó inmóvil. Tomó la cartera con manos tensas y sin decir palabra comenzó a contar los billetes. Lo hacía lentamente, como si cada nota comprada le arrancara una parte del alma. No era por exactitud, sino por ganar tiempo. Mientras tanto, en voz narrativa, se revela el pasado de Miguel, hijo de exiliados políticos portugueses, hombre educado, respetado, jardinero de la hacienda por muchos años. Había sido despedido injustamente tras intentar proteger a la madre de Isaura. Desde entonces, vivió con el único objetivo de reunir el dinero para liberar a su hija, trabajando sin descanso, sacrificando todo por amor. Leoncio, al terminar de contar, elevó la mirada con desdén. 10 contos, justo la cantidad. Pero Isaura no me pertenece. Legalmente su dueño sigue siendo mi padre y yo no tengo autoridad para disponer de ella. Usted es su único hijo, su heredero, replicó Miguel con calma, y puede enviarle el dinero. Fue él quien dio su palabra. Usted solo debe cumplirla. Malvina se acercó con mirada cortante. No hay excusas, Leoncio, escribe a tu padre. Ahora mismo, es lo menos que puedes hacer. Leoncio, vencido por las circunstancias, fue hasta el escritorio. Tomó papel y pluma. Sus dedos, antes tan seguros, temblaban apenas. La sala entera contenía el aliento. En ese momento, Isaura entró en silencio. Se acercó a Miguel sin que los demás lo notaran. El viejo, al verla, sonrió con ternura. «Mi niña, vine por ti». «¿Mi libertad?», susurró ella. «Tu libertad, por fin, como debía ser. Con mis manos, no con promesas falsas». Isaura, emocionada, le besó las manos y apoyó la frente en su pecho. «Padre mío, solo de usted podía recibir este regalo. Solo de usted». Mientras el reencuentro entre padre e hija conmovía en silencio, Leoncio murmuraba palabras inaudibles frente al papel. De pronto, un golpe en la puerta. Un criado entró apresurado, con un sobre en la mano. «Una carta, señor, marcada con luto». Leoncio la tomó, palideció y la abrió con dedos trémulos. Leyó en silencio, sus ojos corriendo por las líneas con creciente espanto. Dejó caer el cuerpo en la silla, como si el peso del mundo se le viniera encima. El sobre resbaló de su mano. Malvina lo recogió y leyó en voz alta con tono tembloroso. «Leoncio, lamento informarte que tu padre ha muerto. Una congestión cerebral fulminante le arrebató la vida anteayer. Recibe nuestro más profundo pésame». El silencio fue absoluto. Malvina, conmovida, olvidó las ofensas y se lanzó a los brazos de su esposo. Él, quebrado por la noticia, no opuso resistencia. Lloraron juntos, con los corazones heridos, cada uno por un dolor distinto. Isaura se aferró a Miguel. «Padre, todo está perdido». «No, hija», susurró él. «Dios aún no ha dicho la última palabra, y mientras haya fe, aún hay esperanza». En el extremo norte de la hacienda, apartado de la casa grande y flanqueado por árboles añosos, se alzaba un salón largo y rudimentario, construido con tablones toscos, sin piso ni cielo raso. El techo de palma se combaba levemente en el centro, y los muros parecían respirar el calor y la humedad del mediodía. Allí no había lujo ni ornamento,
Apenas algunas ventanas sin vidrios, protegidas por balaustres de madera que daban al patio interior. Dentro, el aire estaba cargado del aroma áspero del algodón sin hilar y del aliento de muchas bocas que susurraban entre ruecas, husos y ruedas de fiar. 30 mujeres, de piel oscura y corazones cansados, se alineaban en bancos de madera, algunas con criaturas dormidas al pecho, otras con pequeños gateando entre sus pies. Canturreaban monótonamente para espantar el hastío de la faena interminable. Había rostros curtidos por el tiempo y la resignación, ancianas de mirada apagada y labios sellados por el silencio. Pero también había jóvenes de ojos vivaces, de cuerpos que aún soñaban con la libertad. Entre ellas, una figura destacaba como un lucero entre carbones. Rosa, mulata esbelta, de cuerpo ágil y rostro provocador. Su cabello, corto y rizado, enmarcaba unos ojos pícaros, llenos de una travesura inquietante. Si no fuera por la transparencia de su blusa y el brillo altivo en su mirada, se la habría confundido con un muchacho travieso. Rosa no trabajaba con desgano, pero su mente parecía ocupada en otras cosas, en compararse, en observar, en calcular. Ahora que murió el señor viejo, decía en voz baja una de las criadas más ancianas, y que doña Malvina se fue con su hermano, ya veremos lo que es sufrir. ¿Tía Joaquina? ¿De verdad cree eso?, preguntó una joven mientras desenredaba la lana. ¡Ay, hijas! Lo que viene será peor. Este señor Leoncio no tiene alma. El otro, con todo y su genio, todavía respetaba ciertos límites. Pero este quiere café, más café y solo café. Nos va a sacar del telar y nos va a poner bajo el sol, con la vara del feitor marcándonos el paso. Dios nos libre, murmuró otra. ¿No sería mejor morir de una vez? Todo es cativeiro, hija mía, replicó Joaquina con los ojos nublados de memoria. Nacer esclava de un mal amo es una condena sin escape. Mira lo que le pasó a la pobre Juliana, la madre de Isaura. ¿Y qué fue de Isaura ahora que doña Malvina ya no está?, preguntó otra. Antes andaba entre almohadones y vestidos blancos. Ahora, interrumpió Rosa con una sonrisa torcida, hace las veces de la señora. Cállate, niña, espetó tía Joaquina. ¿Qué sabes tú de esa pobre? Dios te libre de su suerte. Ay, tía, no sea ingenua. Isaura se cree más que nosotras. Y ahora, como su padre dice que va a comprar su libertad, se cree gran señora. ¿Tú sabes lo que fue su madre? Una mártir. Y tú te burlas de la hija. Si tú hubieras estado en su lugar con ese genio que tienes, ya estarías muerta. Rosa hizo un mohín de desprecio, pero no respondió. El zumbido de las ruecas continuó, y el canto de las esclavas volvió a llenar el espacio, hasta que una voz áspera retumbó en el salón. «Silencio, zánganas, parece que aquí solo se trabaja con la lengua». El feitor Francisco, hombre de complexión cuadrada, barba negra y mirada dura, entró seguido por el paje André, joven de figura elegante y ropaje impecable. Ambos colocaron una nueva rueda de fiar en el espacio junto a Rosa. Poco después entró Isaura. Las mujeres se levantaron y pidieron la bendición al feitor. Él, sin detenerse, señaló la rueca recién colocada. «Aquí está tu lugar, Isaura. Desde hoy, este será tu sitio. El Señor así lo quiere. Esto no es un piano. Aquí se viene a trabajar». Isaura no dijo palabra. Se inclinó con dignidad y ocupó su sitio. No había rastro de orgullo en su rostro, solo una serena aceptación. Sus manos prepararon el hilo con destreza, y aunque sus ojos brillaban de melancolía, su porte era el de una reina sin trono. Su vestido modesto no lograba ocultar la gracia natural con que se movía. No parecía una esclava, parecía una dama que por juego se mezclaba con las hilanderas. Todas la observaban, algunas con compasión, otras con envidia, y Rosa, con odio puro. «Pobre Isaura», susurró Rosa con sarcasmo. «Del salón al cepo, del piano a la rueca». «¿Por qué dices eso?», respondió Isaura con una sonrisa cansada. «Estoy donde debo estar».
¿Y por qué doña Malvina no te llevó con ella? ¿No era su joyita? Ella partió con su hermano. Yo no tenía razón para irme. Ay, Isaura, tú no me engañas. Creías que podías competir con las señoras blancas. Y ya ves. Si esperas que me ofenda, no lo lograrás, dijo Isaura con calma. Trabajo como cualquier otra, y si hoy estoy aquí, mañana quizás estés tú en mi lugar. La campana sonó. Era hora del almuerzo. Las mujeres dejaron sus labores. Isaura permaneció sentada, girando lentamente la rueca. ¿No vas a comer?, preguntó Rosa. No tengo hambre. Prefiero avanzar con mi tarea. Claro, las damitas finas no comen del caldero. Calla, niña venenosa, intervino tía Joaquina. Deja que la otra trabaje en paz. Una a una, las esclavas salieron del salón. Isaura se quedó sola. La rueca giraba bajo su pie desnudo, mientras su mente navegaba por tormentas silenciosas. Pensaba en su belleza, en lo mucho que la había condenado. Si hubiera sido fea, si su piel no brillara, si su voz no encantara, tal vez sería libre en su corazón. Pero no, su rostro, su cuerpo, su dulzura, todo era un imán para miradas que la perseguían. Entró André engalanado, oliendo a colonia y con aire de conquistador. Buenas tardes, linda Isaura. ¿Cómo va esa flor? Bien, gracias. Aquí encerrada entre estas paredes oscuras, no es lugar para ti. Tú mereces alfombras y espejos dorados. ¿Vienes a burlarte también? No, vengo porque me gustas. Si tú quisieras... No quiero, André, ni ahora ni nunca. Él intentó tocarla. Isaura se apartó, con el rostro encendido. Aléjate, y si vuelves a insinuarte, hablaré con tu amo. No seas cruel, pero está bien, me voy. Se alejó refunfuñando, murmurando que Leoncio deseaba lo mismo que él. Isaura quedó helada. 3 hombres la deseaban como objeto. Uno era su amo, otro, un criado, el tercero, un viejo grotesco. Rosa la odiaba por ser lo que era, y ella solo deseaba paz. En ese momento, Leoncio cruzó el umbral. Isaura, absorta, no lo vio llegar. ¿Dónde están las hilanderas?, preguntó a Francisco. Fueron a comer, señor. Bien, que no regresen. Desde mañana irán al cafetal. Aquí solo pierden el tiempo. Cuando el feitor se retiró, Leoncio se acercó con paso decidido. Isaura levantó la vista y supo que había comenzado la peor parte del día. La casa grande se hallaba sumida en un silencio que no era de luto, sino de tensión contenida. Los corredores, antes poblados por voces y pasos, parecían vacíos de alma, como si el viento que se deslizaba entre las columnas llevara consigo los últimos suspiros de una era que acababa de terminar. La noticia de la muerte del comendador Almeida había estallado como una granada en medio del conflicto doméstico, desplazando el eje de todas las disputas con la brutalidad de los hechos definitivos. A partir de ese momento, Leoncio se convertía en amo absoluto de la fortuna y del destino de todos los que habitaban la hacienda. La partida de su padre no solo le dejaba herencia material, sino también la libertad total para ejercer su voluntad sin freno, sin testigos incómodos, sin autoridad que lo limitara. Las últimas ataduras morales, aquellas que aún lo contenían en su deseo insano por Isaura, se deshacían en el aire con el polvo del luto. Durante algunos días, Leoncio y Malvina se encerraron en la casa, cumpliendo con el deber del duelo. Una tregua silenciosa pareció instaurarse entre ellos, como si la muerte impusiera un pacto temporal de respeto. Enrique, que tenía todo dispuesto para partir, cedió a los ruegos de su hermana y se quedó un tiempo más. Conforme sea el comportamiento de mi esposo, le había dicho Malvina, iremos juntos, pero si en estos días no da libertad a Isaura, no permaneceré ni una hora más bajo este techo. Malvina aún creía en la posibilidad de redención. Imaginaba que el dolor, el vacío, la confrontación con la muerte despertarían en su marido una conciencia dormida. Esperaba que Leoncio, abatido por la pérdida, buscara refugio en el arrepentimiento
y se reconciliara con los principios que alguna vez fingió poseer. Pero Leoncio no lloraba al padre. En el fondo, lo celebraba. Con su partida, se cerraba una puerta que durante años lo había mantenido parcialmente vigilado. Fingió aflicción. Se encerró en sus habitaciones. Negó palabras, visitas, conversaciones. Pero no meditaba sobre el amor filial ni sobre la fugacidad de la vida. Pensaba, en cambio, en cómo conservar a Isaura a pesar de todo. Planeaba, en la oscuridad de su cuarto, estrategias para burlar promesas, romper compromisos y aplastar escrúpulos. La promesa hecha por su padre a Miguel, la voluntad de su difunta madre, el dinero entregado, nada le importaba. Todo podía ser ignorado, desmentido, torcido a su favor. Cuando Malvina, creyendo que los días de recogimiento habrían sembrado algo de humanidad en él, se atrevió a tocar nuevamente el tema, se encontró con una máscara de frialdad. «Tenemos tiempo, Malvina», dijo él con voz pausada. «Antes debo hacer inventario, viajar a la corte, organizar los papeles de la sucesión. Al regresar, veremos qué hacer con Isaura». La mirada de Malvina se perdió en el vacío. En sus ojos, el desengaño era tan punzante que dolía verlo. «¿Aún dudas en cumplir tu deber?», susurró, con voz rota. «¿Sabes cuánto la amaba tu madre? ¿Sabes que era su deseo que Isaura fuera libre? ¿Sabes que tu padre lo prometió y que Miguel ha traído hasta el último centavo? Y aún así, ¿te permites dudar?». Leoncio esbozó una sonrisa melancólica, calculada. «¿Y qué ganamos con apresurarnos? Isaura está bien aquí. No le falta nada. ¿Acaso su libertad le servirá ahora sola, sin protección?». «Tiene a su padre», replicó Malvina con fuerza. «Es un hombre digno, que ha sacrificado todo por ella. Devuélvele a su hija». «¿Y con qué medios?», inquirió Leoncio con desdén. «Ese pobre infeliz debe haberse endeudado hasta los huesos. ¿Cómo garantizará la felicidad de Isaura?». Malvina ya no respondió. Simplemente giró sobre sus pasos y se retiró con dignidad. Pero en su corazón, la grieta se convertía en abismo. Al día siguiente, sin anunciar nada a nadie, ordenó que prepararan sus cosas. Se despidió de la servidumbre con un susurro y partió con Enrique, rumbo al Río de Janeiro. Leoncio la vio marcharse desde el alpendre, fumando con fingida indiferencia. No movió un dedo, no dijo una palabra. Pero en su pecho ardía una alegría oscura. Isaura, mientras tanto, era una sombra que vagaba por la hacienda. Desde que escuchó la carta que anunciaba la muerte del comendador, algo en ella se quebró. La esperanza, apenas nacida, se marchitó al instante. El futuro volvió a cerrarse como una jaula. Sabía que Leoncio no la dejaría ir. Sabía que estaba sola. Buscaba refugio entre los árboles, entre los rincones del jardín, como un animal herido que presentía la llegada del cazador. Apenas se atrevía a mirar a Malvina, y cuando lo hacía, encontraba una expresión extraña, ausente. La señora que la había abrazado con ternura durante años, ahora desviaba la mirada. Rosa, que se convirtió en su nueva criada, no tardó en envenenar con sus insinuaciones el alma herida de Malvina. «Esa muchacha no es lo que parece, mi señora», murmuraba con tono de confidencia. «Siempre se mostró sumisa, pero ha sido ella quien ha hecho perder la cabeza al señor. Esa cara de inocente es pura farsa». Malvina, frágil por dentro, empezó a creer. El amor que sentía por su esposo, convertido en celos, nublaba su juicio. Empezó a evitar a Isaura, a responderle con frialdad, a mirarla con dureza. Isaura, desesperada, intentó acercarse a ella. Quería explicarse, suplicar, defenderse, pero cada intento era rechazado con un gesto cortante. Terminó por callar. Se replegó dentro de sí misma, como una flor que se cierra para no ser pisada. Aún así, mientras Malvina estuvo en casa, su sola presencia era un escudo. Leoncio, aunque lleno de ansias, no se atrevía a cruzar ciertos límites. Pero el día que Malvina partió,
Isaura supo que algo irreparable acababa de ocurrir. Esa misma tarde, Leoncio recorrió la casa con pasos lentos y seguros. Buscó a Isaura por los pasillos, los jardines, las habitaciones. La encontró en una alcoba oscura, encogida en un rincón, con el rostro bañado en lágrimas. «Isaura», murmuró con voz dulce, «no temas, no vengo a hacerte daño». Se arrodilló ante ella. Le habló de amor, de protección, de futuro. Le ofreció joyas, libertad, una casa, una vida sin temores. Leoncio hablaba como si el deseo fuese virtud, como si su ambición enfermiza pudiera justificarse con palabras suaves. Pero Isaura, aunque temblaba, no se rindió. Lo miró a los ojos y respondió con firmeza. «Antes prefiero morir, señor, que convertirme en lo que usted desea». Él se levantó de golpe. Su rostro, antes embelesado, se contrajo con rabia. La abandonó sin responder, mascullando amenazas. Y cumplió. Ese mismo día, Isaura fue enviada al salón de hilanderas, como una cualquiera, como un castigo, como advertencia. Leoncio no había terminado. Su plan apenas comenzaba. Si ella seguía resistiendo, la enviaría al cafetal. Si aún se negaba, al tronco. Y si aún así se rebelaba, la enterraría bajo su poder. Isaura lo sabía. Pero también sabía que su alma no le pertenecía. Y eso, para ella, era libertad. Aunque doliera. Aunque costara la vida. La tarde caía lentamente sobre la hacienda, tiñendo los corredores de un dorado melancólico que se colaba por las celosías abiertas y dibujaba sombras quebradas sobre el suelo de piedra. El aire era espeso, como si contuviera la tensión de algo inminente. En los árboles del jardín, ni los pájaros se atrevían a cantar. Leoncio recorría la casa con pasos inquietos, fingiendo interesarse en la reorganización del servicio doméstico, ahora que, según decía, toda la administración quedaba exclusivamente en sus manos. Pero su mirada no se detenía en los criados ni en los rincones polvorientos. Solo buscaba una figura, un rostro, un par de ojos que se negaban a corresponderle. Desde una de las ventanas que daban al patio, divisó a las esclavas hilanderas cruzando en fila hacia la cocina. Una tras otra, se perdieron entre las columnas hasta que la última desapareció tras la puerta. Pero notó una ausencia. No estaba ella. Isaura no se encontraba entre ellas. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. El momento había llegado. Recordó, complacido, que él mismo había ordenado al feitor llevar a las hilanderas al cafetal esa tarde. Todo había sido cuidadosamente dispuesto. Ahora, por fin, la tenía para él solo, sin testigos ni obstáculos. Entró en el salón de hilanderas con el sigilo de un cazador que se acerca a su presa. Isaura, sentada junto a su rueca, no lo vio llegar. Sus dedos continuaban su labor, mientras sus pensamientos parecían vagar lejos, quizás en un mundo donde aún existía consuelo. «Isaura», dijo él con voz suave, casi afectuosa. Ella se sobresaltó, pero no alzó la mirada. «Señor», respondió en tono respetuoso sin detener el movimiento de sus manos. «Quiero que sepas que ahora tu destino está completamente en mis manos. Mi padre ha muerto, mi esposa me ha abandonado, soy el único amo de esta casa». Isaura bajó lentamente la mirada. Sus dedos dejaron de girar la rueca. «Siempre lo ha sido, señor. Pero ahora más que nunca. No tienes a dónde acudir, ni nadie que interceda por ti. Y sin embargo no vengo a imponerte nada», continuó, acercándose con fingida ternura. «Vengo a ofrecerte una vida distinta. Puedes ser libre, Isaura, libre y feliz, si tan solo accedes a darme un poco de tu afecto. No te pido que me ames, tan solo que no me rechaces». Isaura se levantó lentamente, con las manos cruzadas sobre el delantal. Lo miró con una mezcla de serenidad y tristeza. «Mi señor, le ruego, por el recuerdo de su esposa, por la memoria de su madre, no insista más en esto.
No soy más que una esclava. Mi deber es obedecer en todo, menos en lo que compromete mi alma. ¿Y qué sabes tú de almas?, replicó Leoncio, perdiendo poco a poco la calma. Has vivido entre privilegios que no te corresponden. Has recibido educación, cuidados, vestidos, y ahora me desprecias. ¿A mí, que te amo más que a mi propia vida? Su afecto me honra, pero no lo deseo. No puedo recibirlo sin traicionar a quien me dio cariño sincero. No sería digna de llamarme mujer si aceptara ser la causa del dolor de doña Malvina. Un brillo de furia apareció en los ojos de Leoncio. ¡Basta de ese nombre! Malvina me ha abandonado. No la necesito. Solo te quiero a ti. Eres mía, Isaura. Por derecho, por poder, por deseo. Puede encadenar mi cuerpo, señor, pero jamás gobernará mi corazón. Las palabras de la joven, pronunciadas con temblor pero sin vacilar, fueron como un golpe a su orgullo. Leoncio retrocedió un paso, conteniendo la rabia que se le agolpaba en el pecho. Se giró de golpe y sacó su silbato del cinturón. Lo sopló con violencia. Pocos segundos después, André, el paje, apareció jadeante. «Trae el cepo de pies y las cadenas con candado», ordenó con tono glacial. André abrió los ojos con horror. «¿Ahora mismo, señor?» «Ahora, obedece». Isaura cayó de rodillas, con las manos temblorosas extendidas hacia él. «Por piedad, no me castigue así. Trabajaré en lo que desee, soportaré el cansancio, la humillación, pero no me obligue a esa vergüenza. Por el alma de su madre, señor, no lo haga. Tú misma lo has querido. Si no puedes ser mía por amor, lo serás por temor». Isaura sollozaba, apoyada sobre el taburete de la rueca, cuando André regresó con las cadenas y el pesado cepo de madera. Las dejó sobre un banco, con manos temblorosas, y se marchó sin decir palabra. «Tienes hasta esta noche para decidir», dijo Leoncio, señalando con la mirada los instrumentos de suplicio. «Elige entre mi amor o mi odio». Cuando se quedó sola, Isaura se arrodilló ante la rueca, con los ojos fijos en las cadenas. Su cuerpo temblaba, pero su alma seguía erguida. Juntó las manos y, entre lágrimas, comenzó a rezar. «Madre Santísima, tú que conoces mi corazón, tú que sabes que no he hecho mal, protégeme, dame fuerzas, no permitas que se mancille lo único que aún conservo, mi dignidad». En ese instante, la puerta se abrió sigilosamente. Una figura mayor y encorvada cruzó el umbral con pasos silenciosos. Era Miguel, su padre. «Padre», exclamó Isaura al verlo. «Padre, mire lo que quieren hacerme». Miguel la rodeó con los brazos y la sostuvo mientras ella lloraba en su pecho. «Hija mía, ya no hay tiempo, no podemos esperar más». «Padre, no resisto más, me humillan, me persiguen. ¿Es que no hay justicia en este mundo?» «La justicia no vendrá de esta casa», susurró él, acariciando su cabello. «Por eso debemos huir. Todo está listo. El dinero que no quiso para tu libertad servirá ahora para salvarte». «¿Huir? ¿Cómo?» «Una canoa nos espera en el río. Un amigo capitán nos llevará en su barco hacia el norte. En pocas horas estaremos lejos de aquí. Es peligroso, pero es nuestra única salida». «Sí, sí, padre. Vayámonos ahora, aunque sea hacia lo desconocido. No temo ya a nada. Toma este chal, cúbrete, ve por el patio, por la sombra. Yo saldré por la parte trasera y nos encontraremos junto al río. El cielo nos ha abierto esta puerta. No la dejemos cerrar». Isaura lo abrazó una vez más, con la desesperación de quien toca por última vez algo querido, y salió sin ruido, fundiéndose con la penumbra. Minutos después, Miguel llegó a la orilla. Isaura ya lo esperaba, con el rostro pálido, pero decidido. Subieron juntos a la canoa. El viejo remero empujó con fuerza la embarcación. El río, cómplice silencioso, los recibió sin rumor. Y la hacienda quedó atrás, como una sombra que retrocedía en el agua, mientras el corazón de Isaura, entre el temor y la esperanza, comenzaba por fin a latir con libertad.
Habían transcurrido más de 2 meses desde aquella madrugada silenciosa en que la frágil figura de Isaura, acompañada por su padre, desapareció en la sombra de las aguas. Desde entonces, Leoncio no conocía reposo. Movido por una obsesión enfermiza, desató una verdadera cacería que cruzó provincias, pueblos y caminos, desplegando espías, oficiales y emisarios, como si buscara no a una esclava fugitiva, sino a un tesoro robado a su alma y a su orgullo. Mientras en el sur ardía esa fiebre de búsqueda, en el norte del país, la ciudad del Recife, majestuosa y serena en su belleza tropical, se preparaba para una noche de fiesta. La brisa marina acariciaba los canales como un amante fiel, y las luces resplandecientes de los candelabros se reflejaban en el agua como constelaciones atrapadas en la tierra. Una noche de gala abría las puertas de uno de los salones más distinguidos de la ciudad, donde la sociedad más selecta se congregaba en torno al perfume de las gardenias, el murmullo de los abanicos y los primeros acordes del vals. En una sala contigua, antes del bullicio de la pista, un grupo de jóvenes caballeros conversaba animadamente. Vestían con el esmero propio de quienes sabían que el amor podía asomar en cualquier rincón, en cualquier mirada. «Es más que una mujer», decía Álvaro, con la voz cargada de entusiasmo. «Es una aparición, una visión que no pertenece a este mundo. Tiene nombre de reina, Elvira, y aunque vive modestamente, su porte desmiente toda humildad. Yo la llamaría una princesa en el exilio». «¡Princesa!», replicó uno de sus amigos, el doctor Geraldo, con un deje burlón. «¿Y qué más? ¿No será también una musa y una virgen mártir? Ten cuidado, Álvaro, que las alas de los ángeles suelen esconder espinas». Pero Álvaro no se dejaba amedrentar. Contó, con detalles que revelaban más emoción que cálculo, cómo había conocido a Elvira. Había sido en una tarde cualquiera, cuando al pasar a caballo frente a una chácara medio oculta por los arbustos del barrio de Santo Antonio, sus ojos encontraron a una joven sentada en el jardín, en actitud pensativa. No hubo palabras, apenas una mirada fugaz y la rápida desaparición de ella entre las ramas. Desde entonces, su alma quedó prendida a aquella imagen. Intentó verla más veces. Pasaba a pie, fingiendo paseos, dejaba caer libros cerca de la reja o saludaba al vacío con la esperanza de que ella apareciera. Y entonces, un día, el destino intervino. Elvira dejó caer un pañuelo. La reja estaba abierta. Él entró, lo recogió, se lo devolvió, y en ese simple gesto selló su adoración. Desde ese momento no supe si soñaba o vivía, confesó Álvaro. Ella no me invitó a entrar ni me ofreció asiento, pero su sonrisa fue más cálida que cualquier bienvenida. El relato avanzaba, y con él, la fascinación de sus oyentes. Pero no todos eran crédulos. Uno sugirió que aquella mujer misteriosa podía ser una impostora, una embaucadora de fortuna. Otro, que el hombre que la acompañaba, a quien Álvaro identificaba como su padre, don Anselmo, quizá no fuera tal cosa. Los rumores, las dudas, las sospechas, todo se tejía como una sombra alrededor del fulgor de la belleza de Elvira. Álvaro, indignado, defendía su honor con pasión casi dolorosa. «¿Criminales? Jamás», dijo con los ojos encendidos. «Puedo sentir que hay nobleza en cada uno de sus gestos. Si ella calla su pasado, es porque hay dolor detrás, no misterio, no culpa, sino una herida que aún sangra». A pesar de sus esfuerzos, había sido difícil convencerla de asistir al baile. Elvira se resistía con la firmeza de quien conoce los peligros de mostrarse. Fue entonces cuando Álvaro ideó una estrategia desesperada. Les dijo que su aislamiento estaba generando sospechas, incluso entre las autoridades. No era cierto, pero la mentira surtió efecto. Por orgullo, por temor o por necesidad, accedieron. Y cuando Elvira entró al salón, tomada del brazo de Álvaro y acompañada por don Anselmo, el murmullo fue inmediato. Las conversaciones cesaron por un instante.
Las miradas se giraron como atraídas por un imán invisible. Elvira, vestida con una sencillez que parecía realzar su belleza natural, avanzaba con dignidad. Llevaba un vestido blanco con delicadas aplicaciones de encaje, sin joyas ni abanico, apenas una flor en el cabello y un pequeño lunar en la mejilla derecha que, lejos de restarle encanto, parecía un sello celestial. Los hombres quedaron prendados. Uno murmuró: «Tiene ojos de andaluza». Otro: «Camina como una reina». Hasta el doctor Geraldo, tan escéptico minutos antes, reconoció para sí mismo que nunca había visto mujer más bella. Pero no todos los ojos miraban con admiración. En un rincón del salón, un grupo de damas comentaba con tono muy distinto: «¿Quién será esa mujer que Álvaro trajo del brazo?», preguntó doña Laura con voz envenenada de curiosidad. «No lo sé», respondió doña Rosalina, «pero no parece de esta tierra. Tiene un aire extraño». «¿Y viste tan pobremente?», agregó otra. «La tela de su vestido no es de París, eso te lo aseguro». Las críticas eran disfrazadas de comentarios, las preguntas de insinuaciones. Algunas encontraban defectos en su maquillaje, otras en su postura. Y, por supuesto, el lunar fue objeto de discusión. «Ese punto negro parece más una mosca que un lunar», dijo una con sorna. «Si yo tuviera uno así, me lo quitaría de inmediato». «Pues a mí me parece encantador», replicó otra. «Le da un aire único». «Claro, como tú también tienes uno, ¿no?», respondió doña Laura con una sonrisa envenenada. El grupo se disolvió entre abanicos y risas bajas, encaminándose al salón con la firme intención de ver a Elvira más de cerca. No para saludarla, sino para diseccionarla con la mirada, como se examina una joya sospechosa de no ser auténtica. Mientras tanto, Elvira permanecía en el centro del torbellino social, como una flor blanca en medio del vendaval. Saludaba con cortesía, agradecía con una inclinación de cabeza, pero no pronunciaba palabra más de lo necesario. Sus ojos recorrían el salón sin detenerse en nadie. Había en ella una calma que no era indiferencia, sino contención, una fortaleza que no era altivez, sino memoria. Y Álvaro, a su lado, no podía dejar de mirarla. Sabía que cada paso de Elvira era una batalla silenciosa, que bajo esa apariencia serena palpitaba un pasado que no conocía, pero que intuía lleno de sombras. Aún así, la amaba con la certeza irracional de quienes no necesitan pruebas para entregar el alma. El salón continuaba girando entre valses, conversaciones y rumores, pero algo había cambiado desde la llegada de Elvira, como si la noche hubiese adquirido otro perfume, otra luz, otro ritmo. Y en medio de todo, un nombre empezaba a recorrer los labios: Elvira. Un nombre que se repetía con asombro, con deseo, con envidia, con sospecha, y que a partir de esa noche, nadie en Recife volvería a pronunciar sin sentir, al menos una vez, que había algo en ella que no pertenecía del todo a este mundo. Álvaro de Sá pertenecía a esa rara estirpe de hombres a quienes la fortuna y la naturaleza parecieran haber colmado de todos sus dones. Único heredero de una familia opulenta y distinguida, a los 25 años era ya dueño de una vasta fortuna, huérfano de padre y madre, y respetado por igual en los círculos aristocráticos y en los cafés de pensadores. Su figura esbelta, sus modales refinados y esa expresión noble y serena de su rostro lo hacían destacar no tanto por la belleza física que poseía sin alardes, sino por esa presencia que solo tienen los espíritus elevados. Había intentado seguir la carrera del derecho, movido no por ambiciones profesionales, sino por el deseo de comprender las leyes que regían la estructura de su mundo. Pero no tardó en decepcionarse. Las frías disertaciones académicas y las complejidades del derecho positivo lo ahogaban. Álvaro era un hombre de pensamiento amplio, de visión utópica y sensibilidad afilada. Prefería los debates sobre justicia, política y sociedad que los códigos obsoletos de una legalidad hecha para preservar los privilegios de unos pocos. Se decía liberal, republicano, casi socialista, y como tal, abolicionista radical.
Apenas recibió la herencia de sus padres, se deshizo de las cadenas que ataban a los esclavos bajo su nombre. Pero no lo hizo con descuido. Álvaro conocía bien los peligros de liberar de golpe a quienes habían sido formados en la sumisión. Por ello, organizó en una de sus haciendas una colonia agrícola donde los antiguos esclavos podían trabajar la tierra como arrendatarios, bajo una disciplina común y con la oportunidad de ahorrar y prosperar. La dirección la confió a un administrador justo y severo, y aunque esa medida fue vista con recelo por algunos vecinos, los resultados comenzaron a hablar por sí solos. Álvaro era excéntrico, decían. Como un lord inglés que hubiera adoptado la sobriedad de un cuáquero, vestía con pulcritud, hablaba con calma y nunca levantaba la voz. Su trato con las mujeres era siempre galante, pero reservado. Le gustaban la belleza, el arte, el lujo, pero nunca había entregado su corazón. Esperaba algo más, esperaba a ella. Y cuando conoció a Elvira, algo dentro de él se estremeció. Aquel sentimiento, al principio indefinido, creció con cada encuentro. Pronto, Álvaro hablaba de ella con un entusiasmo que rayaba en lo poético. Las damas de Recife comenzaron a murmurar. ¿Quién era esa desconocida que había robado la atención del más codiciado de los solteros? Elvira era modesta, silenciosa, de origen incierto. Sin embargo, bastó que se presentara en el salón, tomada del brazo de su padre, para que todas las miradas se posaran en ella. Vestía con sencillez. Su atuendo no era el más caro ni el más vistoso, pero en su figura todo parecía armonioso. La tela clara, sin bordados ni encajes, caía con naturalidad sobre su cuerpo esbelto. No llevaba joyas, ni abanico, ni ademanes aprendidos. Y sin embargo, su andar era de princesa. Su rostro, aunque tímido, irradiaba una pureza difícil de describir. Las jóvenes más bellas del salón palidecieron de envidia. Sonrieron, sí, pero sus miradas eran dagas envainadas en seda. Elvira lo sintió. Sentía los susurros detrás de los abanicos, los ojos que la escaneaban con una mezcla de burla y temor. Y en medio del esplendor del salón, se sintió diminuta. En su frente ardía una palabra que creía escrita con tinta indeleble: esclava. Se aferró al brazo de su padre y lo arrastró a una sala contigua en busca de aire, de sombra, de refugio. «Padre, no puedo quedarme», murmuró con voz quebrada. «Me falta el aliento. Esta luz, estas risas. Este mundo no es el mío. Estoy cometiendo un delito al estar aquí, como si engañara a todos con mi presencia. Si supieran quién soy». Miguel la tomó de las manos con firmeza y ternura. «Nadie lo sabe, hija. Nadie puede imaginarlo. Caminas como una dama. Hablas como una dama. Y hasta las damas verdaderas palidecen a tu lado. No temas. Esta será la última vez. Solo esta noche, y luego partiremos». «¿Partiremos otra vez?», susurró ella con un dejo de tristeza. «¿Cuántas veces más, padre? ¿Cuántas tierras más deberemos dejar atrás? Esta ciudad, esta gente. Por una vez he sentido algo parecido a la felicidad, y ya debo decir adiós». Miguel bajó la mirada. No tenía respuesta. Fue entonces cuando la voz de Álvaro irrumpió en la penumbra con tono alegre. «Ah, aquí están», dijo con una sonrisa. «Dama Elvira, su ausencia se ha sentido como un eclipse. Todos preguntan por usted. Pero más aún, yo tengo una petición. ¿Cantará para nosotros?». Elvira palideció aún más. ¿Cantar? ¿En medio de aquella multitud hostil? «No puedo», balbuceó. «No soy artista y me muero de vergüenza». «Yo la he escuchado. Sé lo que su voz puede provocar. No le pediría esto si no creyera en usted. Solo le ruego una canción, esa que cantaba el otro día, la de la esclava». «Esa canción», sus ojos se nublaron, «me llena de tristeza. Tal vez por eso es tan hermosa en su voz». Elvira cerró los ojos, respiró hondo, recordó las palabras de su padre, recordó los sueños de Álvaro, y entonces asintió.
se dejó llevar hasta el piano. El salón enmudeció. Los músicos se apartaron, los caballeros se acercaron, las damas contuvieron el aliento. Elvira se sentó con elegancia, y por un instante todo se desvaneció. Sus dedos rozaron las teclas con timidez. Los primeros acordes fueron inciertos, pero luego su voz emergió, dulce, clara, dolorosa, como si cada nota estuviera tejida con lágrimas invisibles. Cantó con el alma desnuda, con el corazón abierto. Cantó como si esa fuera su única manera de existir. Y el salón escuchó. Las risas se apagaron, las sonrisas se desvanecieron. Nadie se movía, nadie osaba respirar. Una dama derramó una lágrima, luego otra, y al terminar la última nota, el silencio fue absoluto, hasta que estallaron los aplausos. Álvaro cerró los ojos. Geraldo, su amigo, se inclinó hacia otro caballero y murmuró: «Una voz como esa no pertenece a una mujer común. Es una artista, una reina». Álvaro tenía razón. Elvira, agotada, se dejó caer junto a su padre. Pero entonces, Álvaro se acercó una vez más. «No olvide su promesa», le dijo con dulzura. «Esta cuadrilla me pertenece». Y ella, aunque temblorosa, sonrió, tomó su brazo, y juntos fueron al centro del salón, donde por esa noche Elvira fue reina. Apenas unas horas antes del gran baile en casa de la baronesa, cuando la ciudad aún dormía y los primeros rayos del sol apenas rozaban los tejados de Recife, Isaura ya no podía seguir ocultando el peso de su verdad. Sentada junto a la ventana, con la mirada perdida y el alma desgarrada, sentía que el disfraz que la protegía también la consumía por dentro. Miguel, en silencio, la observaba desde el umbral. Sabía que aquella calma aparente escondía un huracán y que su hija no podría sostener por mucho más tiempo la mentira que les permitía respirar. Isaura cerró los ojos un instante, buscando en la penumbra de su memoria la fuerza que alguna vez tuvo. Su reflejo en el cristal no mostraba a Elvira, la joven de modales aristocráticos que todos admiraban en los salones. Lo que veía era a Isaura, hija del silencio, del sufrimiento, del secreto. Miguel, firme junto a la puerta, sabía que no podían sostener por más tiempo aquella mentira. No porque hubiesen sido descubiertos, aún no, sino porque las emociones comenzaban a delatarlos. Isaura había sido criada como dama, sí. Había aprendido a hablar con elegancia, a comportarse con nobleza, a tocar el piano como las mejores. Y si ella podía caminar entre nobles y damas sin despertar sospechas, era porque su educación había sido esmerada, su lenguaje elevado, su comportamiento impecable, digno de las más refinadas academias. Su espíritu, superior por naturaleza, brillaba aún bajo el velo de su origen. Pero nada de eso borraba la marca que el destino le había impuesto al nacer. Fue la desesperación la que llevó a Miguel a tomar una decisión extrema. El recuerdo del trágico destino de la madre de Isaura lo torturaba día y noche. Sabía que Leoncio era aún más despiadado que su padre, y que, una vez en sus manos, Isaura no encontraría piedad alguna. Con la esperanza de comprar su libertad ya perdida, Miguel resolvió utilizar el dinero reunido con tanto sacrificio para arrancarla de aquel infierno. No importaban los medios. A los ojos del mundo, ayudar a escapar a una esclava era un crimen abominable, indigno de un hombre de bien. Pero para Miguel, ella no era una esclava. Era su hija adorada, una joya de pureza a punto de ser mancillada por manos impías. La ley podía condenarlo, pero su conciencia no. Pensó en acudir a las autoridades, en denunciar el abuso, en implorar protección. Pero todos le respondieron lo mismo. No se meta en eso. Las autoridades no se inmiscuyen en los asuntos de los ricos. Si tiene suerte, solo pagará las costas. Si no, puede acabar en la cárcel. El pobre, le decían, nunca vence al poderoso. Miguel conservaba vínculos secretos con antiguos esclavos de la hacienda, quienes, agradecidos por su gestión justa y humana, aún le ofrecían respeto y apoyo.
Gracias a ellos, supo del calvario que Isaura vivía tras la muerte del comendador. Sin vacilar, preparó todo para la fuga. La misma noche en que logró sacarla de allí, embarcaron en un navío comandado por un portugués, viejo amigo suyo. El barco se dirigía a África, pero los dejó en Pernambuco. El capitán prometió volver en unos meses, listo para llevarlos donde quisieran. Miguel, hombre de campo, limitado por una vida entre jardines y campos, no alcanzaba a comprender la magnitud del riesgo. Creía que bastaba con mudarse de provincia y mantenerse en el anonimato. Jamás imaginó la cantidad de recursos que un señor podía usar para recapturar a un esclavo. Estaba convencido de que podían vivir en paz, al menos por un tiempo. Isaura, aunque más lúcida, también se sintió a salvo. Lejos de su verdugo, empezó a respirar, a ilusionarse, a vivir. Pero esa calma fue efímera. Todo cambió el día en que conoció a Álvaro. Lo amó desde el primer instante, con esa fuerza ardiente de quienes solo han amado una vez. Álvaro poseía un encanto natural. Su voz, sus gestos, su mirada. Todo en él era noble, amable, magnético. Para Isaura fue imposible resistirse. Lo amó con la pasión ingenua de un corazón puro, sin medir consecuencias, sin pensar en su condición. Y eso hizo su situación aún más dolorosa. Sabía que su amor era imposible. El abismo que los separaba era insondable, y sin embargo, no podía dejar de soñar. Ya bastante le dolía engañar a la sociedad, pero engañar a Álvaro, eso era intolerable. ¿Podía él, al descubrir la verdad, perdonarla? ¿No tendría derecho a despreciarla, a humillarla, a pisotearla por haberlo engañado? No puedo seguir así, se decía angustiada. No debo ocultarle más la verdad. Debe saber quién soy, que no puede amarme, que no debe. Pero cada vez que intentaba hablar, su valor la abandonaba. La palabra quedaba atrapada en sus labios, congelada por el temor. Bastaba con que Álvaro la mirara con ternura para que todo su coraje se desvaneciera. Prolongaba la mentira un día más, y otro. Vivía del espejismo, como la condenada que es liberada unas horas para vestir una corona antes de volver a la mazmorra. Una sola noche de dicha, pensaba. No es justo permitirse eso antes de regresar al infierno. Así, entre dudas y temores, llegaron a aceptar, casi sin querer, una invitación a un baile. Álvaro había insistido con tal entusiasmo que ni Miguel pudo negarse. Isaura, aunque en silencio, no se opuso, y ambos tomaron ese gesto como aceptación. Pero se equivocaban. Esa misma noche, Isaura estalló. «Padre, no voy a ese baile. No puedo, no debo», dijo con voz alterada, los labios trémulos, el rostro pálido. Miguel la miró atónito. «¿Y por qué no lo dijiste antes, cuando Álvaro aún estaba aquí? Ya hemos dado nuestra palabra». «Aún hay remedio, padre», insistió ella. «Vaya usted y cuéntele todo. Dígale quién soy, dígale la verdad». Miguel palideció. «¿Estás loca? ¿Quieres que te encierren, que te encadenen y te devuelvan a tu amo? Mientras viva, mientras me quede una gota de fuerza, lucharé por protegerte, pero no con una confesión que nos condene». ¿Y mentirle? ¿Presentarme como una dama libre cuando no soy más que una esclava fugitiva? ¿Eso no es una infamia? ¿Una traición? Miguel, conmovido, intentó razonar. «Nadie lo sabrá. Mañana mismo, si es posible, partiremos. Nos iremos a los Estados Unidos. Trabajaremos y viviremos con dignidad. Pero debemos ir al baile. Es una farsa necesaria». Isaura no respondió. Sentía que cada palabra del padre la hundía más. Y sin embargo, también le parecía razonable. ¿Cómo marcharse sin ver a Álvaro una vez más? ¿Sin escuchar su voz? ¿Sin tocar su mano? ¿Sin despedirse? Después de largos minutos de silencio, se acercó a Miguel y dijo: «Iré, padre, pero iré como la víctima que camina al sacrificio entre cantos y flores». «¿Un mal presentimiento?», preguntó Miguel con suavidad. «Sí,
Algo me dice que esta noche traerá consigo una desdicha. Miguel le acarició los cabellos intentando sonreír. Yo, en cambio, tengo la certeza de que este baile será nuestra salvación. El salón seguía adornado de luz y música, pero su antiguo esplendor comenzaba a desvanecerse lentamente, como una flor que, pese a mantener su forma, ha perdido ya su perfume. Aunque los músicos persistían en sus melodías y las lámparas seguían encendidas con la misma intensidad, el ambiente se había tornado denso, casi opaco. Algo intangible flotaba en el aire, una tensión que no pertenecía al mundo visible, pero que todos los corazones sensibles podían percibir. Isaura, con la frente erguida y la serenidad de quien se esfuerza por no desfallecer, se mantenía en medio del salón. Había decidido acudir a aquel baile, no por vanidad ni por deseo de gloria, sino por una serie de circunstancias que escapaban a su voluntad. Aceptó la invitación como quien se encamina al cadalso, no por cobardía, sino por la necesidad de enfrentar lo inevitable. Su conciencia, siempre escrupulosa, la seguía de cerca como una sombra severa, recordándole con cada paso que su presencia allí era una mentira peligrosa. Y sin embargo, allí estaba, de pie, hermosa, deslumbrante. Los primeros compases de la velada la habían envuelto en una nube de encanto, pero ese hechizo se disolvía poco a poco. Las miradas que antes la elogiaban comenzaban a volverse duras, inquisitivas, y no por sospechas, sino por celos. Las damas, que al principio la recibieron con sonrisas diplomáticas, ahora evitaban su cercanía. Algunas susurraban entre sí con evidente desdén. Otras, sencillamente, se retiraban con la excusa de un dolor de cabeza o un repentino cansancio. Isaura se convertía, sin pretenderlo, en la figura central de un drama no declarado. Cada cumplido que Álvaro le dirigía era una flecha directa al corazón de aquellas que habían aspirado a convertirse en su esposa. Algunas se mordían los labios, otras lanzaban miradas frías como el hielo, y no faltó quien abandonara el salón con dignidad herida. Los celos femeninos, alimentados por la vanidad y la humillación, habían sustituido el bullicio por un murmullo tenso y entrecortado. Sin embargo, no todas eran máscaras de envidia. Entre las asistentes había también mujeres de espíritu noble, capaces de reconocer el mérito y la belleza sin sentirse amenazadas. Ellas, al ver a Isaura, no se limitaron a murmurar o criticar. Por el contrario, la miraban con admiración sincera. Una de ellas, de cabello plateado y porte majestuoso, incluso se acercó a Isaura con un cumplido cargado de elegancia. «Señorita Elvira, su presencia ha devuelto a este salón un resplandor que hacía tiempo no se veía», dijo con una sonrisa serena. Gracias a gestos como ese, el baile no se desmoronó por completo. Fue entonces que se anunció una cuadrilla. Isaura, animada por el gesto amable y por la cálida invitación de Álvaro, aceptó participar. Tomó su mano y se dejó conducir hasta el centro del salón, donde los bailarines comenzaban a organizarse. Los pasos, ensayados y elegantes, fluían con armonía, y durante algunos instantes, Isaura volvió a respirar como si el mundo fuera perfecto. Sin embargo, lejos de allí, en una sala contigua, se cosía un peligro silencioso. En una habitación apartada, donde los cortinajes eran pesados y la iluminación tenue, se encontraban reunidos varios jóvenes que, lejos de compartir el entusiasmo del baile, preferían el juego y el vino. Eran estudiantes, algunos de derecho, otros de medicina, y todos, sin excepción, de espíritu escéptico y conducta ligera. Reían entre ellos, burlándose de las formalidades del salón, y apostaban sobre quién derramaría primero el vino en su levita nueva. Entre ellos se encontraba un personaje algo mayor, de rostro severo y modales toscos, Martiño. No pertenecía del todo al círculo, pero era tolerado por su habilidad en las cartas y su peculiar astucia. Tenía el semblante de los que se abren paso en la vida sin escrúpulos, con la mirada siempre en la ganancia y el alma endurecida por la ambición. Esa noche, sin embargo, Martiño no estaba interesado en el lansquenet,
ni en el azar de los dados. Su atención estaba centrada en un papel doblado con sumo cuidado que guardaba en su bolsillo interior. ¿No juegas, Martiño?, le preguntó uno de los jóvenes. Estoy ocupado en un juego más rentable, respondió sin apartar la mirada del papel. ¿Más rentable que ganarnos nuestras monedas? Martiño sonrió con malicia. 5.000 reales, ¿qué les parece? Los otros se miraron, intrigados. Uno de ellos le quitó el papel de las manos antes de que pudiera impedirlo. Lo desdobló con torpeza y leyó en voz alta. Recompensa. Se busca a la esclava Isaura, de unos 18 años, tez muy clara, ojos rasgados, cabello castaño, educación refinada, voz agradable, música y canto. Señal particular, un lunar en la mejilla izquierda. Recompensa de 5.000 reales a quien proporcione información que conduzca a su captura. Firma Leoncio Almeida. El silencio se hizo en la sala. Las risas murieron al instante, como si la mención de aquel nombre hubiera invocado un espectro. Todos los presentes, sin excepción, recordaban a Elvira, la joven que deslumbraba esa misma noche en el salón. «No puede ser», musitó uno de ellos pálido. «Elvira no es ninguna esclava», afirmó otro, sacudiendo la cabeza. «¿Y si lo fuera?», insinuó Martiño, tomando el papel de vuelta y doblándolo con cuidado. «Véanla con atención, la descripción es exacta. Lunar en la mejilla izquierda, educación refinada, aire noble». Los estudiantes se levantaron de un salto y se dirigieron con disimulo hacia la puerta que comunicaba con el salón principal. Se ubicaron en un rincón desde el cual podían observar la pista de baile. Allí estaba ella, radiante, danzando con Álvaro. Su perfil armonioso, la postura altiva y... sí, el lunar, sutil pero visible, sobre su mejilla izquierda. «Es ella», dijo uno en voz baja, «no hay duda». Martiño asintió, satisfecho. Su expresión era la de quien acaba de encontrar una mina de oro. Guardó el anuncio con esmero, como si temiera que el papel se desvaneciera. «La llevaré de vuelta a su amo», anunció con frialdad. «Y con esos 5.000 dejaré esta vida de mediocridad». Los jóvenes lo miraron con desprecio. «Eres un miserable», murmuró uno de ellos. «Yo pagaría por ser su esclavo antes que traicionarla así». «¿Y desde cuándo entregamos mujeres por dinero?», añadió otro indignado. «¿Qué clase de hombre hace eso?». Martiño no respondió. Se marchó con paso decidido, dejando tras de sí una estela de indignación y temor. Nadie supo hacia dónde se dirigía, pero todos intuyeron que su próximo movimiento cambiaría el curso de la noche. Uno de los estudiantes, más reflexivo que los demás, se quedó en silencio. Observó a Isaura danzando con una sonrisa serena, ajena al abismo que se abría bajo sus pies. «Dicen que es una esclava», murmuró al fin, «pero yo veo una reina». Otro asintió, mirando en la misma dirección. «Quizá en ella habite más nobleza que en muchas de las damas libres que conocimos». Y mientras el salón seguía girando al ritmo de la música, el secreto más temido comenzaba a tomar forma, silencioso, devastador y quizá imposible de detener. El murmullo de las conversaciones había comenzado a disiparse en los rincones más lejanos del gran salón, cuando Álvaro, movido por una fuerza que no supo contener, tomó a Elvira de la mano y la condujo a una sala adyacente, donde el resplandor tenue de los candelabros no alcanzaba a delatar la tormenta de emociones que lo devoraba por dentro. Cerró la puerta tras de sí con cuidado, como si al hacerlo también pudiera cerrar el paso a todo lo que amenazaba con interponerse entre ellos. Isaura, confundida y temblorosa, bajó la mirada. Él la rodeó con delicadeza y sin soltar su mano, le habló con voz entrecortada, cargada de ternura y decisión. «Elvira, no puedo callarlo más. Lo que siento por ti no es pasajero ni caprichoso. Es algo que me atraviesa el alma, que me da sentido incluso en mis días más oscuros. Te amo. Y no me importa tu origen, tu apellido, ni lo que el mundo diga. Quiero que seas mi esposa». Isaura sintió que el mundo se detenía. La confesión que tantas veces soñó oír se volvía real, pero con ella llegaba también la certeza de su tragedia. Su corazón latía con fuerza desbocada, partido entre el anhelo y el espanto.
Antes de poder responder, un estremecimiento la recorrió al distinguir, por una de las ventanas entreabiertas, la figura inconfundible de Martiño, acechando con un papel en la mano y una sonrisa maliciosa curvando sus labios. El miedo se apoderó de ella como una sombra que no perdona. Dio un paso atrás, se tambaleó, y solo el brazo firme de Álvaro evitó que cayera. ¿Te sientes mal?, preguntó él alarmado. No, no es nada, balbuceó ella intentando contener el temblor en su voz. Solo un poco de vértigo. Tal vez el aire del salón. Vamos, regresemos despacio, propuso Álvaro, sin dejar de mirarla con ternura. Isaura asintió con esfuerzo, y regresaron juntos al salón de baile. La música aún sonaba, pero la alegría que antes embriagaba el ambiente parecía haber perdido su fuerza. Ella aceptó bailar una última cuadrilla, esta vez sin sonrisa ni entusiasmo. Se movía como un fantasma envuelto en sedas, arrastrando los pies más por obligación que por deseo. Los ojos de Martiño la seguían desde el fondo, como una amenaza latente, y cada paso de la danza le parecía el preludio de una caída inevitable. Al concluir la música, Álvaro la condujo hacia un extremo del salón, con el corazón aún encendido por su declaración. ¿Puedo saber tu respuesta, Elvira?, dijo con voz suave pero cargada de esperanza. No me niegues la dicha de tenerte a mi lado. Isaura lo miró a los ojos, y en ellos vio reflejado un amor limpio, sincero, que ella jamás creía merecer. Una lágrima rodó por su mejilla. Te amo, Álvaro, pero es imposible, susurró con un dolor que rompía el alma. Antes de que él pudiera replicar, Martiño se aproximó con paso decidido y voz retumbante. Perdón, señor Álvaro, necesito hablar con la joven a quien usted tiene del brazo. Álvaro se giró molesto por la interrupción. ¿Quién es usted para irrumpir así? Mi nombre no importa. Lo que importa es que esa señorita que todos aquí conocen como Elvira no es quien dice ser. Es una esclava prófuga, y vengo a reclamarla por ley. Un murmullo recorrió el salón como una ola impetuosa. Isaura palideció de inmediato. Álvaro lo miró con incredulidad. ¿Está usted loco? ¿Quién le pagó para difamarla de esta forma? ¿Qué clase de bajeza es esta? No necesito su aprobación, replicó Martiño con altanería, sacando el anuncio del bolsillo. Traigo pruebas. Aquí está el cartel oficial de una esclava fugitiva llamada Isaura. Desplegó el papel y comenzó a leer en voz alta, sin importarle el público que comenzaba a rodearlos. Se busca esclava de nombre Isaura, de piel blanca, ojos oscuros, voz dulce, educada en música y letras. Tiene un lunar junto a la mejilla izquierda y una cicatriz apenas visible en el pecho. Es de modales distinguidos y se expresa con refinamiento. Los rostros en el salón comenzaron a tornarse de asombro. Varias miradas se volvieron hacia Isaura, como si cada palabra del anuncio confirmara lo que hasta ese momento parecía imposible. Martiño, ebrio de su propio poder, extendió una mano con intenciones de desabotonar el corpiño de Isaura. ¡Alto ahí!, gritó Álvaro interponiéndose de inmediato con los puños cerrados. ¡Ni un paso más, canalla! Isaura, sintiéndose expuesta y humillada, respiró con dificultad. Su mirada recorrió los rostros de los presentes, buscando una sombra de compasión. Solo encontró asombro, juicio o desprecio. ¡Basta!, gritó, alzando la voz con un valor desesperado. Sí, es cierto. Yo soy Isaura. Soy una esclava. Un silencio sepulcral se apoderó del salón. Nadie se movió. La confesión de Isaura era como una piedra arrojada en aguas calmas. Lo trastornaba todo. De pronto, sus ojos se cerraron, su cuerpo se venció y cayó desvanecida en los brazos de Álvaro. Miguel, que ya se había acercado, la sostuvo también. Ambos la retiraron entre susurros y miradas escandalizadas. El salón, que hacía instantes era refugio de danzas y risas, se tornó en un lugar lúgubre, corroído por el juicio social. Algunas damas, hasta entonces consumidas por la envidia, sonrieron con un placer cruel. Se sabían ahora moralmente superiores a aquella que las había eclipsado. Otras, más nobles de alma, sintieron vergüenza de sí mismas por haberla despreciado sin razón.
Varios caballeros, ignorando el escándalo, se mostraban indignados. «Una esclava. ¿Y qué importa?», dijo uno. «Es más dama que muchas de las que aquí caminan con apellidos rimbombantes. Yo daría cualquier cosa por tenerla como esposa», afirmó otro con solemnidad. Martiño, satisfecho, exigió su recompensa. Presentó un mandato legal y un oficial de justicia apareció a su lado, dispuesto a ejecutar la orden. «Exijo la entrega de la esclava», dijo con voz triunfal. Álvaro, aún abrazando el cuerpo inconsciente de Isaura, lo miró con desprecio. «Ella no será entregada como si fuera un objeto. Me ofrezco como su fiador. Yo mismo la llevaré ante quien la reclame, pero solo cuando esté en condiciones». El oficial, aturdido por la presencia del joven noble y la indignación general, asintió sin convicción. La multitud comenzó a silbar y a abuchear a Martiño, lanzando palabras que lo pintaban de codicioso y cobarde. Martiño, furioso, guardó el papel arrugado y se retiró entre insultos y burlas. Apretaba los dientes, sabiendo que los 5.000 reales escapaban de sus manos. La sala, antaño majestuosa, ahora parecía una caverna de juicio. Las velas ardían como lenguas que todo lo consumían. Álvaro y Miguel salieron del lugar, sosteniendo a Isaura, y con ellos se esfumó la belleza que había dado sentido a aquella noche. Nadie volvió a bailar, y en el aire flotaba un estigma que no se borraría con el alba. Había transcurrido un mes desde aquella noche en que las máscaras sociales cayeron, dejando al descubierto el rostro más cruel del prejuicio. El escándalo del baile, lejos de disiparse con los días, seguía resonando como un eco incómodo entre los salones y corredores de la alta sociedad. Pero lejos de esas luces frías y lenguas venenosas, en el barrio de Santo Antonio, Isaura permanecía recluida en la pequeña casa donde la vida, de momento, le permitía un respiro. Era una morada modesta, pero limpia, silenciosa y envuelta por un jardín florido que Miguel cuidaba con esmero. Álvaro, gracias a sus influencias, había logrado que la permanencia de Isaura y su antiguo feitor no fuera perturbada. Sin embargo, la sombra del miedo se alargaba sobre sus días. Vivían como en un suspiro contenido, como quien escucha pasos en el pasillo y teme que el próximo golpe en la puerta sea el del verdugo de la ley. Álvaro los visitaba casi todos los días. Llegaba siempre al caer la tarde, cuando el sol teñía de oro las paredes de cal y el aroma a jazmín se mezclaba con la brisa. A veces traía noticias, otras, flores o partituras nuevas para Isaura, pero en realidad, más que noticias o regalos, traía consuelo. Su presencia bastaba para llenar de aliento aquel rincón apartado del mundo. A veces conversaban los tres en la sala, otras veces él e Isaura se quedaban a solas, compartiendo silencios y miradas que decían más que las palabras. Una tarde clara, cuando los días de septiembre comenzaban a tornarse menos fríos, Álvaro llegó acompañado por un caballero joven de semblante vivaz y sonrisa afable. Era el doctor Geraldo, su amigo de toda la vida, quien acababa de regresar de un viaje al interior. Al no hallarlo en su residencia, había supuesto con acierto que lo encontraría allí. «Amigo mío», saludó Geraldo con entusiasmo al ver a Álvaro. «Ya empezaba a creer que te habías escondido en una gruta encantada». Álvaro rió con franqueza y tras estrechar su mano, lo invitó a entrar. «Ven entonces, te presentaré a la musa que habita esta gruta». Con toda la naturalidad de quien no tiene nada que ocultar, lo condujo hasta la sala principal. La estancia, aunque sencilla, tenía una armonía que desarmaba el ánimo más hostil. Cortinas blancas ondeaban al ritmo de la brisa, las paredes lucían adornos florales pintados a mano, y en un rincón reposaba un clavicordio antiguo, testigo de muchas noches de música compartida. Isaura salió al encuentro, vestida con un modesto traje azul cielo, sin joyas, sin pretensiones, pero con la dignidad en cada gesto. Su mirada serena y su voz suave bastaron para que Geraldo entendiera que aquella mujer era mucho más que una historia en los pasillos del poder. «Con razón te has vuelto ermitaño», bromeó luego mientras se sentaban en la sala. «La dama del canto y del silencio te tiene preso». Álvaro, sin ruborizarse,
Lo miró con gravedad. No estoy preso, Geraldo. Estoy donde elegí estar. Y si lo supieras todo, comprenderías que esta mujer vale más que toda la nobleza de este país. Geraldo calló unos instantes, sorprendido por el tono firme de su amigo. Luego, con un gesto amable, pidió conversar a solas con Álvaro. Se retiraron al corredor cubierto de glicinas, desde donde aún se escuchaba el murmullo del viento entre las hojas. ¿Así que es ella?, preguntó Geraldo, bajando la voz. ¿La misma joven del baile? ¿La esclava? Sí, la misma que todos alababan antes de saber su origen y que luego pretendieron despreciar. Pero ni una ni otra cosa la define. Isaura es más que un escándalo social. Es una mujer admirable, y la amo. Geraldo lo miró con atención. Álvaro continuó. Al principio me sentí traicionado. No por ella, sino por el destino. Pero cuando la vi caer, temblando de vergüenza, defendiendo su dignidad con más honor que muchos hombres libres, comprendí que era yo quien debía estar a su altura. Fue entonces cuando decidí que haría todo lo posible por liberarla. No por compasión, por justicia y por amor. Geraldo suspiró. ¿Y lo has intentado? Le escribí al señor Leoncio, ofreciéndole una suma considerable por su libertad. Le pedí que aceptara, por humanidad, por sentido común. Y esto fue lo que respondió. Sacó un sobre arrugado del bolsillo interior de su levita y se lo tendió a Geraldo. Este lo abrió, leyó y enarcó las cejas ante el contenido. «Es ofensivo», murmuró. «Pero, lamentablemente, tiene razón en lo legal. Sigue siendo su propiedad. ¿Y no ves la atrocidad que eso significa? Claro que la veo. Pero la ley es la ley, y está hecha por hombres que temen perder sus privilegios». Álvaro se levantó con nerviosismo. Caminó de un lado a otro, con el ceño fruncido. Si las leyes protegen la injusticia, entonces es deber del hombre justo rebelarse. No puedo resignarme a perderla por causa de un papel. Isaura no es un bien que se compra. Es un ser humano, un alma que ha sufrido, que ha resistido, que ha amado sin rencor. «Eres valiente», dijo Geraldo con sinceridad. «Y quizás un poco insensato, pero no te culpo. Nunca te había visto hablar así por ninguna mujer, porque ninguna fue como ella». Hubo un largo silencio. El viento arrastró algunas hojas secas hasta el umbral. Entonces, con un tono más sombrío, Álvaro añadió: «Si renuncio a Isaura, renuncio a mí mismo». En ese instante se oyó el crujido de la puerta del patio. El cochero de Álvaro, con el rostro pálido, apareció en la entrada. «Señor, hay dos hombres que preguntan por usted. Dicen que es urgente. Uno parece un oficial de justicia». Geraldo se asomó por la ventana, apartando discretamente una cortina. «No me gusta su semblante», dijo, «ni el tono de sus botas. Esto huele a citación». El rostro de Álvaro se endureció. Se incorporó lentamente y alisó los puños de su camisa. «Diles que los reciba el dueño de esta casa, yo mismo». Y mientras caminaba hacia la puerta, con paso firme y el corazón oprimido, supo que la paz era apenas un espejismo. La batalla por Isaura estaba lejos de haber terminado, y lo peor, tal vez, estaba por comenzar. Desde que la humillación pública en el salón de baile había encendido el fuego de la venganza en su pecho, Martiño no encontraba sosiego. Las risas ahogadas, las miradas de desprecio y el fracaso en su misión lo perseguían como una sombra. Su orgullo, herido y maltrecho, ardía más que nunca, y el deseo de reivindicarse ante su amo y ante sí mismo lo llevó a escribir con urgencia. Aquella noche, a la luz de una lámpara de aceite, empapó de veneno cada palabra de la extensa carta que dirigía a Leoncio. Se jactaba de haber desenmascarado a Isaura, pese a su vestimenta elegante y modales refinados. Con falsedad deliberada, describía la vida de la joven como una comedia de engaños y libertinaje, asegurando que Miguel se lucraba con la belleza de su hija, ofreciéndola como pieza de adorno a los jóvenes de alta sociedad. Acusaba a Álvaro de haberla convertido en su amante y aseguraba que todo en aquella casa, desde el mantel hasta los gestos, era una farsa. Concluía su escrito advirtiendo que el joven Álvaro, valiéndose de su apellido y poder, lo había impedido de cumplir con su deber. La respuesta de Leoncio no tardó. Desde su